Hola, profe. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien, gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Decime. Profesora, yo volví a hacer el trabajo práctico de adulto mayor. Sí. Le envié, lo hice de otra forma, estuve escuchando su clase a ver si podía Bien. entender mejor así. Y bueno, y nada, espero que esté bien. Pero bueno. Todavía no lo vi porque estoy tratando de sacar los de primer trabajo. Está bien. Me quedan unos cuantos por corregir. Sí. Y estoy tratando, el domingo estuve tratando de corregir lo más que pude, pero son unos cuantos ahora. Sí. Estimo que por ahí mañana ya van a estar todos corregidos. Hoy tengo clases todo el día, ustedes ya saben. Sí, Tengo novedades para ustedes, pero en la materia que sigue. Ah, bueno. Así que vamos a ver cómo lo arreglamos. Sí. No hay problema, Victoria. Estoy tratando de controlar y ver que entren todos. Y veo que acá tengo presente, por ejemplo, a Verónica Sanabria. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe? Bien. ¿Qué es lo que se te dificulta a vos con el análisis del caso? Porque veo que tenés algunos problemas. ¿Con cuál, profe? El primer trabajo tuviste tus dificultades. Yo te lo aprobé, pero tuviste algunas dificultades. ¿Qué fue? ¿Falta de tiempo? Sí, profe, fue falta de tiempo y tuve que volver a ver sus videos, volver a ver las grabaciones de usted. Está bien. Para poder Está bien. Sí. A ver, lo que yo trato de... Hay alguien que tiene... Vamos a hacer algo fácil y listo. El que quiere hablar, abre el micrófono, así nos escuchamos mejor. A ver. Esto trata de ser una crítica constructiva. Yo pregunto si alguien tiene dificultades y espero que me digan el que las tenga para ayudarlo. Es el único interés. ¿Por qué lo digo? Primero porque ya estamos en las últimas clases y esto se termina. Ustedes están en tercer año y mi deseo es que todo el mundo pueda aprobar las cursadas y rendir los exámenes y no tener que repetir nada, en principio. Por eso que espero que me digan si tienen alguna dificultad particular, algo que no entienden, porque cuando
veo trabajos, de pronto digo, qué lástima que esta persona que lo tuvo que rehacer 2 veces o 3, no preguntó en clase porque era mucho más rápido. A ver, única razón, entendamos, ustedes estudian para ustedes, no estudian para mí. Calculo, a veces pienso que es porque no se quieren poner en evidencia, tienen miedo de preguntar o les da vergüenza o tienen alguna cuestión relacionada con eso, pues si no, no se entiende. Que estén en una cursada y no le pregunten al profesor, que es el que les puede explicar, y yo creo que he tratado bien a mis alumnos como para que no me tengan miedo de preguntarme. Por eso es que aclaro, yo lo dije de entrada, trato de que todo el mundo llegue a la instancia del final. En el final, cada uno se defiende como puede. ¿Estamos? Ahí ya llegamos, pero por lo menos que lleguen a esa instancia. Si alguien tiene algo que preguntar de los presentes, que son poquitos, pero no importa, que pregunte ahora, si no, voy a referirme un poquito a un tema que teníamos que charlar hoy. Si nadie tiene nada que preguntar, está bien igual, no hay problema. ¿No? A ver, hay alguien más. Bien. Estábamos por acá. Correspondería que hoy nos dedicáramos un poquito a hablar de cómo es la atención al paciente con cáncer. Hoy en día existen suficientes pruebas diagnósticas para detectar cualquier tipo de cáncer de manera precoz. Hola, ¿qué tal? A la persona que tempranamente se le detecta hoy en día alguna variedad de cáncer, en la mayoría de los casos es perfectamente solucionable. Entendamos que... No me lo rayes. Bueno, entendamos que el cáncer es una enfermedad autoinmune. No se contagia, no hay agente causal, se desarrolla en algunas personas y todavía no se sabe exactamente por qué. De repente, en vez de responder a la genética, alguna célula se desarrolla de manera anómala y agrede a los tejidos circundantes. Para ponerlo fácil, hay muchísimo tratamiento, mucho con cirugía, mucho con radiación, mucho con quimioterapia. Dado que es una enfermedad autoinmune, para acceder al tratamiento, una persona que tiene un diagnóstico de un cáncer debe desactivar o minimizar la respuesta de su sistema inmune, a eso se lo llama inmunodepresión, para que el tratamiento pueda ser efectivo. Entonces tenemos a una persona que no solo tiene... Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Miriam? No solo tenemos a una persona que está enferma, sino que además su propio organismo pelea contra sí mismo. En los casos tempranos, atacados tempranamente, el tratamiento es ambulatorio, puede haber alguna cirugía que no difiere de un tratamiento quirúrgico normal, y por supuesto hay un seguimiento importante. Por todo esto es importante como enfermeros concientizar a todo el mundo, y sobre todo nosotras mujeres, a realizarse todos los controles que corresponden
porque tempranamente es perfectamente solucionable. Hay personas que tienen mayor tendencia a desarrollarlo y pueden tener un tumor en un lugar y al poco tiempo hacer tumor en otro lado. No se puede prevenir, sí se puede detectar tempranamente para poder ser tratado. Presentación simple de lo que es. Resolución: el tejido afectado debe ser removido. Hoy en día el tratamiento es perfectamente confiable. Años atrás la radiación era muy tóxica, la quimioterapia ponía en riesgo la vida de las personas. En el afán de mejorarlas, tenemos trasplantes de médula para la leucemia, tenemos un montón de terapéutica médica que hace que la persona que tiene cáncer sea consciente de que su organismo lo puede desarrollar, pero sepa que si hace prevención puede tener una sobrevida razonable. Hoy en día, finalmente, lo que se pretende es que la calidad de vida del paciente con cáncer, ya sea que lo haya tenido antes o que tenga una predisposición, porque siempre se pregunta en la anamnesis, cualquier médico pregunta cuáles son las patologías, si familiares consanguíneos han tenido, cuáles son, porque aunque no se sabe con certeza, se presupone que hay una predisposición genética. Entonces, como enfermeros, concientizar que la promoción y la prevención de todos los controles que corresponden es fundamental. Esto en general. ¿Qué nos vamos a encontrar en un paciente con cáncer? Si es un tratamiento precoz, nos vamos a encontrar con una persona exactamente igual que con cualquier otra patología. O sea, con los controles y las intervenciones normales. Si está avanzado y ya está en un tratamiento de quimioterapia, es muy probable que nos encontremos con un paciente neutropénico, en niños como en adultos. El paciente neutropénico es un paciente muy lábil. Quiere decir, al tener deprimido su sistema de defensa, cualquier cosa que uno introduzca en ese aislamiento puede ser mortal. Entonces, la quimioterapia es agresiva. Igual que el tratamiento de HIV. Profe, sí. Hola, ¿qué tal? En esa cosa de neutropenia, eso que agarra cuando uno tiene esa enfermedad y está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y todo eso, y a veces aparece en la guardia, hay una etapa que se llama la hora de oro, ¿no? No, eso es más que nada para la materia de emergencia y catástrofe. En la hora de oro está la media hora de platino, la hora de oro, las 2 horas de plata. Teóricamente se considera, de acuerdo a la gravedad de la persona, en relación a la pronta atención, es la recuperación. Un paciente de supongamos, politraumatismo múltiple, hemorragia grave, si entra a la hospitalización, o sea, al lugar donde tienen la mayor complejidad, en media hora, tiene un porcentaje de un 50% de sobrevida. Si tarda 1 hora, ese porcentaje baja a un 20% o menos. A eso se refiere con la hora de oro. Porque en el curso que yo estuve haciendo, también en el tratamiento de quimioterapia en paciente oncológico, tiene ya el rango de lo que son la hora de oro cuando manifiestan fiebre después de la quimioterapia y presenta neutropenia severa y seguido de fiebre. A ver, el paciente E neutropénico. ingresa a la guardia con ese cuadro de fiebre post-quimioterapia. El paciente neutropénico en quimioterapia está internado. Si es quimioterapia ambulatoria, no está neutropénico. Paciente neutropénico con quimioterapia solamente en internación. No se puede cursar fuera del hospital.
Quimioterapia fuera del hospital, no hay neutropenia. Es una No lo puede quimioterapia suave. no lo puede desarrollar después del tratamiento o intratratamiento, porque algunos se dan, depende de la fase, cada 21 días, a veces se da todos los días. Bien, pero está en la internación. El control debe ser permanente. Es más, un paciente neutropénico se atiende únicamente con técnica estéril, desde la habitación hasta todos los procedimientos. El seguimiento es constante. No hay una hora para detectar, es en el momento. No es que una hora después. Un paciente que está haciendo quimioterapia ambulatoria sabe que tiene que informar de cualquier alteración rápidamente o tiene la indicación de dirigirse al servicio. No lo detecta el enfermero. A esto me refiero. Si el paciente está en un lugar donde no tiene acceso a una unidad hospitalaria, un paciente que esté haciendo quimioterapia en su domicilio y no tenga una unidad asistencial cercana para trasladarse rápidamente, no puede estar cursando una quimioterapia porque puede pasar esto, que demore demasiado. Estos son tratamientos avanzados. No lo va a detectar nunca enfermería. Si el paciente es ambulatorio, fuera del alcance del enfermero, debe tener la explicación suficiente de cualquier signo de alarma y a dónde comunicarse o a dónde dirigirse. Normalmente estos pacientes ya saben. Si tiene un problema en las primeras 24 o 48 horas, ya sea émesis, o sea vómitos, o sea cualquier síntoma, no espera, va directamente y lo internan porque ya está todo calculado. Si el paciente está internado, tiene un Aparte control ya tiene un seguimiento ya con su médico, con su oncólogo. Exacto, pero todo esto está tratado. No es que hay una hora. Esto no corresponde, porque no hay un tiempo. Esto lo debe saber el paciente. Si tiene un síntoma, debe dirigirse rápidamente. Tratamiento parecido para etapas últimas del HIV positivo. Porque hay una inmunodepresión. Porque la persona es lábil a cualquier cosa del medio ambiente. Por eso que un paciente inmunodeprimido no está en su casa, nunca. Si está en su casa, no está inmunodeprimido. Ningún médico va a mandar a una persona que no tiene defensas a contaminarse al mundo. El paciente neutropénico es un paciente que se atiende en una habitación especialmente preparada y únicamente con técnica estéril. No hay otra manera de tratarlo. O sea, entiendo lo que vos me decís, pero te explico que esa situación no es posible dentro del tratamiento médico y dentro de la hospitalización. Porque enfermería no va a detectar nada. Lo va a detectar la persona. O está bajo un cuidado estricto de enfermería, probablemente con monitorizado, etcétera, o va a estar afuera y lo detecta él. Pero enfermería no accede a eso. Sí tenemos el tratamiento cuando ingresa. Cuando ingresa se hace todo el protocolo de un paciente neutropénico y de acuerdo al caso se harán las intervenciones. ¿Qué se va a encontrar en enfermería con un paciente en tratamiento? Primero, la condición estricta de manejar técnica estéril para todo. Segundo, se va a encontrar si ha recibido quimioterapia con un paciente con un acceso venoso muy difícil. El resto depende del caso. No te olvides que al deprimir el sistema inmune, cualquier cosa le puede hacer daño. Ya tiene una lesión interna grave con la cual a veces no se puede luchar. Y entramos en la otra etapa, para que incluye pacientes de esta patología o de cualquiera, paciente con un diagnóstico irreversible, o sea, sin posibilidades de mejorar. Entramos con los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, la única finalidad que tienen es de ofrecer calidad de vida
hasta que la persona termine falleciendo. Única razón. No mejoran, no curan, mantienen la calidad de vida. Muchas veces un paciente que llegue a cuidados paliativos es un paciente que va a tener probablemente ablación de partes importantes de su cuerpo. Si ha sido tratado por cáncer, ha pasado por ahí por varias operaciones y finalmente ya no hay manera de tratarlo. A ver, ahí empezamos con las decisiones que tienen que ver con la ética. Paciente con cáncer, por ejemplo, paciente que ha cursado un cáncer de pulmón, a lo mejor durante muchos años, y ha tratado de hacer tratamientos para mejorar, no mejora, llega al punto donde el médico reconoce que ya no hay tratamiento posible, entonces termina sugiriendo ambulatoriamente en principio tratamiento con jarabe de morfina. Esto lo puede hacer o en su domicilio o en una institución de menor nivel, hasta que tiene para estos pacientes hay dispositivos de autoadministración de analgesia. O sea, tienen una vía percutánea, generalmente en alguna de la parte superior del cuerpo, una mariposa, un dispositivo así conectado con una bomba de infusión. El paciente tiene a su alcance un dispositivo mediante el cual activa una dosis de este analgésico. El aparato que lo dispensa tiene un tope de administración, o sea, por más que la persona lo accione más veces, no supera la dosis máxima. Esto van a encontrar en cuidados paliativos y de acuerdo al duelo previo que está haciendo la persona porque sabe su diagnóstico, tenemos diferentes reacciones. Tenemos reacciones de negación, de enojo, de esta bronca existencial. El paciente que lo acepta y se resigna y que trata de pasarla lo mejor posible, es muy difícil. Una persona en cuidado paliativo suele estar muy deteriorada, a veces casi ni se pueden rotar o mover en la cama. Y aún Profe, así, a mí me dejaba una médica con una persona que estaba con una enfermedad terminal, le daba midazolam y me dejaba en la jeringa que tipo para insulina, todo medido, o sea que montones de jeringas así lo cargaba de la ampolla y ahí le daba cada 2 horas, cada 3 horas, de acuerdo a cómo estaba. Si se quejaba mucho del dolor, estaba muy, le pasaba midazolam. bien. Esa persona estaba en su domicilio. En su domicilio, sí. Bien. Una de las situaciones que hoy en día se maneja como cuidado paliativo es de no necesitar la infraestructura del hospital, es permitir que pase los últimos días en su casa. Ahí empieza el problema ético, en qué dosis y cuánto se le da a la persona en relación al daño que hace la droga, el fármaco. También estuvo en el Hospice San Camilo 1 año, que ahí van las personas en condiciones de enfermedad terminal, pero en condiciones de calle, que no tiene sí. Familiares de bajos recursos, donde no tiene otra asistencia. Es un cuidado paliativo, pero no invasivo, digamos, o sea que se aferra más a lo que es la metadona y todo eso, que sea vía oral, o sea que ellos no quieren nada invasivo. A ver, la no morfina, usan casi lo que es pero el una jeringa. midazolam va contra todos los principios, discúlpenme, sí, pero... totalmente, pero... Porque lo que está haciendo lo está matando, pero... Bueno, sí. La morfina también. Dejémoslo ahí, sí, pero es muy distinto, profe. Es sí, porque el efecto del midazolam es destructivo, estamos de acuerdo.
Ahora, El midazolam no fue en este hospice, o sea que fue en un domicilio particular, gente bien, de poder adquisitivo muy alto, claro, entonces eso fue otro tema, pero eso no se usaba en el hospice, usan todo lo que es metadona y todo eso, pero no trata de que no sea invasivo. a ver, entendamos, el problema no es invasivo o no invasivo, el problema es éticamente daño-beneficio. Una cosa es tomar jarabe de morfina y otra cosa es inyectar midazolam. Yo no estoy de Sí, acuerdo sí. con ese tratamiento, igual que Jorge, no estoy de acuerdo con ese tratamiento médico, pero Y algunos lo combinan, profe, hacen un cóctel de midazolam con morfina. Cuando hacen bueno, eso ya es el último, o sea que la pero no última es, a fase ver, cuando... no es médicamente, no es aceptado eso, Sí, sí, porque pero yo lo he visto que lo hacen, y lo hace la genial, médica, ¿viste? Sí. genial, pero yo no estoy de acuerdo con ese tipo de tratamiento médico, porque hay, Profe, a ver, en ese entonces, como porque te estoy hablando del 2009, que yo no tenía conocimiento absoluto de nada, venía la médica, rompía las ampollas, ella se llevaba la ampolla y yo miraba lo que le preguntaba qué era, y era combinación de midazolam con morfina y a la vez buscapina. a ver, entendamos, que yo no coincida o que alguna persona que Jorge puede hablar porque él está en una terapia. El que no sabe cómo es el efecto que le produce al paciente y estás en un domicilio, o aceptás las indicaciones del médico, te vas. No hay mucho, no le podés discutir el tratamiento al Yo médico. le pregunté al médico por qué la buscapina y me dice para que no sienta sensación de ahogo, por el reflujo que tenía, las secreciones que tenía, ¿Cuál para que no... es, a ver, cuál es el efecto de la buscapina? Cualquiera que tome buscapina, ¿qué hace la buscapina? Hablando en criollo, en tu organismo, ¿qué hace la buscapina? Es un antiespasmódico. Bien, disminuye todo lo que sea movimiento peristáltico, musculatura lisa, sistema autónomo, por eso se te calma el dolor abdominal. En la mezcla de drogas, muchas veces es a gusto del médico y depende de la ética de cada médico qué privilegia. Insisto, hay mejores cosas que mezclar midazolam. Si la persona está en sus últimos 3 o 4 días y está en una agonía de dolor porque no lo puede manejar, digamos que cualquier cosa se acepta porque esto incluye a lo que Henderson llamaría cualquiera de los teoristas un buen morir, y que no muera sufriendo. Lo que pasa es que el que ha visto qué efecto tiene, no lo va a probar nunca, porque hay mejores cosas antes de causar el daño. No quiero entrar en juicios o conflictos con tratamientos médicos porque ustedes primero no tienen la experiencia y segundo, no tienen el conocimiento de la experiencia en farmacología como para poder comprenderlo. Entonces estamos discutiendo 2 o 3 que lo entendemos. Yo no aceptaría ese tratamiento médico, no. Hay distintos tipos de cáncer que son fulminantes, que son dolorosos. Hay otros que tampoco tienen recuperación, pero que son más lentos, menoscaban la autoestima. Los pacientes viven un cáncer de intestino, podés tener una sobrevida razonable. Un cáncer de hígado, un cáncer de páncreas, un cáncer de sistema linfático, o te fulmina y te mata, o te deteriora de tal manera que la vida ya no es vida. Es más, hasta hay fractura de huesos simplemente por mover un dedo. El deterioro al que puede llegar una persona y seguir viva es increíble. El ser humano es muy resistente. Si no tiene afectado
el sistema cardíaco o el sistema respiratorio sobrevive en agonía terrible. Por eso que el cuidado paliativo debe privilegiarse. Mezcla de fármacos, de acuerdo a distintos médicos, hay montones. Adicción a esos fármacos también. No se llega a esas dosis. ¿Dónde me fui? Acá estoy. No se llega a esas dosis si no son solo en los últimos días, porque no soporta el cuerpo un tratamiento más prolongado. Por eso que normalmente cuando está en una internación y se sabe que la cosa es en una semana o dos, normalmente, y si la persona está consciente también le sirve, es ir a terminar en su entorno familiar para que tenga oportunidad la persona de despedirse y la familia de comenzar el duelo. No todos los pacientes están preparados para eso. No todos los pacientes terminales en cuidados paliativos asumen su situación. Eso no lo puede remediar enfermería. Eso es tema mental. Una Sí. pregunta. A las personas que salen de quirófano después de una intervención quirúrgica, también le dan morfina para el dolor, depende del grado de cirugía, pero No, también a veces eso no, escucha, yo depende. te cuento una cosa, te cuento una experiencia vivida con un familiar y entonces reacciona mal y entonces tuvo una depresión respiratoria a raíz de la morfina porque se quejó de mucho dolor, le dieron morfina y al final tuvieron que darle la naloxona para... Bueno, a ver, no se debe dar en un posquirúrgico inmediato, nunca, morfina, porque lo llevas a un paro respiratorio. La morfina deprime la función respiratoria. Ese médico está actuando mal. Esa es la experiencia que tuve, sí, esa es la experiencia que tuve. No, acá fue en Paraguay, entonces el médico la explicación que dio fue de que le había dado morfina porque despertó de la anestesia y estaba con mucho dolor. Entonces le dio eso y entró casi en un... antes de darle morfina, justamente morfina, posquirúrgico, donde está recuperando funciones. Y sé todo lo que le dieron porque allá como se paga todo, se compra todo, tuve que comprar la naloxona, tuve que comprar la morfina y tuve que pagar todo. Entonces me tuvo que dar esa explicación, que salió de la operación, o sea, que despertó con mucho dolor y al hospital le tuvieron que dar eso porque estaba con depresión respiratoria. Bueno, pero a ver, Profe. El médico actúa mal. Sí, decís, Jorge. Perdón, hay dos compañeras que están hace rato con la mano levantada. Sí, Corbalán. No, pero yo, profe, le cambio un cachito el tema. Decime. Yo quería avisarle que la llevé a mi nena al médico, por eso entre tarde. Y me dijo que tiene un asma moderada. ¿Puede ser eso? Nunca escuché de un asma moderado. Primero, a ver, para la edad que tiene tu hija, un diagnóstico 14. De asma no corresponde, muy chica. Tiene que establecerse. Estamos hablando de una reacción de su sistema inmune con un umbral bajo. Probablemente... ¿Después de 20 años puede ser, profe? ¿Cómo? Después de 20 años puede ser que diga que sí tiene asma. Y es que el asma es, como patología, ningún médico la quiere ponerle el sello. Claro, siempre fue broncoespasmo. Exacto. El problema es que el broncoespasmo a repetición indica que hay un umbral bajo de desencadenar el sistema inmune. Lo que corresponde es que tenga un tratamiento por un alergista y por un neumonólogo a la par. Claro, ella ya tuvo todo, yo le hice todo. La última vez que le agarró muy leve a los 10 años. Después de ahí ya no le agarró más. Y ahora llegó... ¿Cuánto tiene ahora? 14. Puede ser que se esté estabilizando. Para un lado, para el otro. A ver, en el paso del desarrollo sexual, al haber todo este cambio hormonal, esta situación de
asmático o simplemente broncoespasmo, se puede volver crónica, o sea, sí, puede declararse asmática, pero pueden vivir perfectamente. El tema es que esté bien tratada. El tema hay que ver también, profe, hay que ver también si tiene test de alergia y más allá de los broncoespasmos, dónde se inician, si es en la parte superior o directamente en bronquios o más abajo. A ver, broncoespasmo podés tener tráquea, desde glotis hasta bronquios, basta. Si no, ya no es espasmo. Claro, siempre los bronquios. Bien, siempre con los bronquios. A ver, mi hija empezó con broncoespasmo a los 3 años. A los 6 tuvo 6 meses de no poder recuperar prácticamente una frecuencia respiratoria normal. Yo le enseñé a respirar. Tuvo una hija, hoy tiene 36 y no hace prácticamente ningún tratamiento. Es todo reeducación y enseñar a respirar y a manejarse. Sobre todo, como dice Jorge, un tratamiento con un alergista para ver si hay algún detonante en particular que le pueda estar afectando. Sí, pasé por las autovacunas, pasé por todos los estudios de neumonólogo y llegamos a aceptar, cosa que yo me negué mucho, a un tratamiento con corticoides, y el neumonólogo, que era un tipo muy inteligente, me lo explicó muy bien, y yo cedí mi miedo de madre, porque uno que corticoides no, y bueno, corticoides sí, en determinado momento. Profe, el broncoespasmo es una cosa muy, o sea que hay que saberlo identificar muy bien porque hay situaciones familiares, psicológicas y eso también que lo genera, ¿no? Es que algunos sí, cambio de tiempo y bueno, ya tiene un broncoespasmo, no puede respirar bien, qué sé yo, ¿viste? Pero hay situaciones que es mucho más profundo a veces que lo desencadena. Es que precisamente por eso estoy indicando que tiene que haber un profesional que se ocupe de eso. O sea, profe, yo tendría que sacarlo otra vez para hacerle otro tratamiento con el alergista también, porque yo ya le había hecho el tratamiento con el alergista. Yo diría que si ahora volvemos a esta situación, y deberías actualizar cómo está esta cuestión. Normalmente uno no, con un alergista uno no termina un tratamiento. Sí, no, continúa con control. Y un neumonólogo, ambos, los dos juntos. Sí. Yo tengo, ya te digo, mi hija empezó de chiquita. Cuando tuvo el ingreso escolar y tuvo este problema, inclusive tuvo un test psicológico para ver cómo lo asumía. Y lo asumió tan perfectamente. Yo la llevé por otras razones, yo manejo respiración de otra manera. Y no tuvo daño psicológico, no se dedicó a deportes porque no le interesó. Es la que estudia, va por su segunda carrera, bueno, es la que estudia, no es la que se dedica a deportes. Es más, estudió una carrera de música, es concertista de flauta traversa, para lo cual necesita muchísimo control de la respiración. Le hicieron una laringoscopía cuando tenía 12, 13 años y el médico le dijo, no sigas porque no vas a poder cantar nunca. Para estudiar música tenés que poder cantar. Estuvo más de un año sin poder ir al conservatorio porque ni podía estar en un lugar donde se cantara porque hasta las vibraciones le afectaban, y superó todo eso. El organismo es resiliente, se recupera, necesita un gran apoyo de parte de su entorno para que no se considere una minusválida por esa situación, que es uno de los dramas más grandes, que reconozca los factores de alarma rápidamente. Hoy en día la medicación es perfecta para el tipo de problema, ¿sí? Ya no hay nebulización. Ahora hay otros tipos de vehiculizar la medicación que lo puede hacer en cualquier lado, que lo puede manejar perfectamente y que va a tener, como todo el mundo, por ahí un periodo en el año donde la va a pasar peor.
pero va a poder vivir perfectamente. No probablemente un deporte competitivo, pero ya te digo, mi hija terminó su carrera musical con total funcionamiento, sin problemas. A ver,